Mateo capítulo 6, vamos a leer una vez más los versículos 9 hasta el 13. Vosotros, pues, oraréis así, o también podemos traducir, vosotros, pues, oraréis de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Una de las características que más me sorprenden de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y una de las características que todos nosotros como maestros y ministros de la palabra debemos aprender, es su capacidad de decir mucho en pocas palabras. La capacidad de nuestro Señor Jesucristo de decir tanto en pocas palabras. Tanto su lenguaje como sus ilustraciones y comparaciones contienen una riqueza y una profundidad de contenido inigualables. Y si en algún lugar esto es manifiesto de forma especial, es precisamente en este modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Tome cualquier porción de esta oración modelo, cualquiera, intente sacar de ella todo cuanto pueda, y le aseguro que finalmente se dará cuenta que usted está buceando en un océano sin fondo. Alguien escribió en una ocasión, esta oración lo cubre todo y puede ser vista desde tantos ángulos que deja perpleja la mente. Y más adelante, este mismo autor nos dice, los elementos, las maravillas, las bellezas de este modelo de oración son casi infinitas. Solo la mente de Dios pudo haber concebido tan profundos y sorprendentes pensamientos comprendidos en esta pequeña porción de la Escritura. Hace unos domingos atrás nos detuvimos a considerar la invocación con la que se inicia este modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Y vimos que hay al menos 3 elementos envueltos allí en los que debemos pensar, en los que debemos meditar al venir en oración delante de Dios. Su paternidad, su grandeza y el hecho de que somos miembros de una misma familia que invoca a ese mismo Dios por Padre. No debemos entrar con ligereza en la presencia de Dios. Debemos detenernos y pensar, ¿delante de quién estamos? Estamos delante de nuestro Padre y por ello podemos venir delante de Él con confianza. Sin embargo, debido a su gloria y majestad, debemos hacerlo también con reverencia. Él es el Padre no solo mío, Él es el Padre nuestro que está en los cielos. Cuando nos presentamos ante Dios con esa conciencia, hermanos y amigos, todas las cosas caen en su lugar. Si comenzamos por la paternidad de Dios, ¿qué debería seguir luego? Debe seguir, evidentemente, la santificación de su nombre, su honra. El Hijo honra al Padre, dice la Escritura. Ese es el deber primordial que tenemos como hijo, como dice Dios a través del profeta Malaquías. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si vamos delante de Él y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué debemos pedir ahora? Que su nombre sea santificado. La honra del nombre de Dios ha de ser nuestra preocupación principal. Al venir delante de Dios en oración, debemos hacerlo con una pasión que nos consuma, porque Dios, el Dios que se nos revela en las Escrituras, sea conocido, sea estimado, sea reverenciado en el mundo, en nuestras propias vidas y en la de otros. Eso es, en esencia, lo que significa que el nombre de Dios sea santificado. Como vimos el domingo pasado, el nombre de Dios es una referencia a Dios mismo, tal como Él se nos revela en su palabra. Y nuestro deseo, repito, es que ese Dios,
No el Dios que los hombres se han inventado. Ese Dios, el de las Escrituras, sea conocido, estimado y reverenciado en el mundo. Comenzando, por supuesto, por nosotros mismos y por su iglesia. Esa ha de ser, hermanos, la finalidad por la cual pedimos todas las cosas en oración. No es nuestro beneficio el que buscamos al orar, sino la gloria de Dios. Su gloria ha de ser el centro de nuestras oraciones. Pedimos que su reino venga, que su voluntad sea hecha. Pedimos por nuestra provisión, pedimos por nuestro perdón, pedimos por nuestra protección. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Como dice el Señor en Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Por supuesto, el Señor está pensando en aquellas peticiones que al ser respondidas van a glorificar el nombre de Dios. Todo lo que pidiéremos al Padre en nombre de Cristo, Él lo responderá para que sea evidente que es por medio de Cristo que Dios el Padre otorga todas sus bendiciones. De ese modo Dios el Padre es exaltado como el único dador de todo bien y Dios el Hijo es exaltado como nuestro único mediador. ¿Ven ustedes, hermanos, cuál es la mecánica de la oración? No se trata de un conjuro mágico a través del cual sometemos a Dios a nuestra voluntad. Yo voy a hacer que Dios me conceda esto. Yo voy a hacer que Dios me conceda lo otro. Como si la oración fuese una especie de cuerda a través de la cual nosotros manipulamos a Dios. Una especie de conjuro mágico que obliga a la deidad a satisfacer nuestros deseos. No, eso no es la oración. Cuando venimos delante del trono de Dios, estamos procurando su gloria. Estamos procurando que su gloria sea conocida y reverenciada. Ahora bien, ¿de qué manera, hermanos, el nombre de Dios será santificado de ese modo? Ya sabemos que ese es el fin, el propósito primordial de nuestras oraciones. Pero ahora estamos preguntando, ¿cuáles son los medios a través de los cuales alcanzaremos ese fin? Bueno, eso es precisamente lo que enfocan las otras peticiones del Padre Nuestro. Dios no solo nos muestra el fin, sino que también nos dice cuáles son los medios a través de los cuales lograremos el fin. ¿Y saben qué nos enseña eso, hermanos? Que en la vida cristiana no hay lugar para esa filosofía de que el fin justifica los medios. No. Debemos buscar un fin divino por medios divinos. Y en este caso específico, el primero de esos medios, a través de los cuales el nombre de Dios es santificado, es la venida del reino de Dios. Noten, hermanos, cómo se van conectando unos con otros los elementos de esta oración modelo. Como si fueran eslabones que se van conectando unos con otros. Comenzamos invocando la paternidad de Dios. Pero como el Hijo honra al Padre, una vez invocamos esa paternidad, ahora pedimos que su nombre sea santificado. Y una vez pedimos que su nombre sea santificado, una vez pedimos por su gloria y por su honra, no podemos hacer otra cosa que pedir que el reino de Dios venga. Dice el puritano Thomas Manton lo siguiente: entre todos los medios para lograr el fin de que el nombre de Dios sea santificado, ninguno tiene una cercanía tal ni es tan inmediato a la gloria de Dios como el reino de Cristo. El reino de Cristo es el medio primario a través del cual manifestamos la gloria de Dios. Y por lo tanto, el reino de Cristo debe tener prioridad en nuestra lista de oración. Hermanos, déjenme recapitular lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que procuramos con nuestras oraciones al pedir cualquier cosa? Que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y cuál es el medio primordial a través del cual el nombre de Dios será santificado?
a través de la venida de su reino. Por lo tanto, el reino de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra lista de prioridades. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 34? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay un orden aquí, un orden de prioridades. Buscad no únicamente, pero sí primeramente el reino de Dios. Antes que buscar cualquier otra cosa, busca el reino de Dios. Antes que tu provisión, antes que tu perdón, antes que tu protección. Al observar el texto de Mateo 6:34 en su contexto, vemos que Cristo ha venido hablando allí de aquellas cosas que llamamos necesarias, el comer, el beber, el vestir. Y ahora el Señor dice a sus discípulos, todas esas cosas realmente son necesarias para la vida aquí. Pero no olviden, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Por tanto, en lo que a ustedes respecta, no busquen esas cosas primero. Busquen primeramente el reino de Dios, aún antes que buscar el alimento, aún antes que buscar el vestido. Sí, todo eso es importante, todo eso es necesario, pero esto es mucho más importante, es mucho más necesario. En la mañana de hoy enfocaremos esta segunda petición del Padre Nuestro. Yo empecé a trabajar esta semana con esa frase, venga tu reino, con la idea de dar todo hoy. Pero el material comenzó a multiplicarse. Creo que terminaremos el domingo próximo. Venga tu reino. Y lo haremos bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos la naturaleza esencial del reino de Dios. Cuando pedimos por la venida del reino de Dios, ¿qué es lo que estamos pidiendo? En segundo lugar, veremos la petición misma por la venida del reino de Dios. Y finalmente, el domingo próximo, muy probablemente, veremos algunas aplicaciones prácticas que se derivan de esta petición. Vamos entonces, hermanos, a comenzar con nuestro primer punto en esta mañana. La naturaleza esencial del reino de Dios. Es importante señalar en esta segunda petición una pequeña palabra que en español solo consta de 2 letras y en griego de 3. Me refiero al pronombre personal tú. Venga tu reino. ¿De qué reino está hablando el Señor aquí? Bueno, evidentemente está hablando del reino de Dios. Ya hemos invocado a Dios por Padre. Hemos pedido por la gloria de su nombre. Ahora estamos pidiendo por la venida de su reino. El concepto del reino de Dios en las Escrituras es sumamente amplio. Se puede decir en sentido general que este tema ocupa un lugar central en todas las Escrituras. La historia bíblica es la historia del reino de Dios, enfocando como figura central, claro está, al rey de ese reino, nuestro Señor Jesucristo. El término reino de Dios señala básicamente el gobierno de Dios o su dominio sobre todas las cosas que Él ha creado y más específicamente sobre el pueblo que Él ha redimido. Cuando hablamos, hermanos, del reino de Dios, estamos hablando de su gobierno, estamos hablando de su dominio sobre todas las cosas que Él ha creado. Y sobre todo, sobre ese pueblo que Él, a través de la historia, ha redimido. Un reino, hablando ya en un lenguaje normal y secular, un reino no es otra cosa que el gobierno de un pueblo o de un grupo de pueblos bajo una cabeza o gobernante. Por ejemplo, hablamos del Reino Unido. Y estamos hablando de varios pueblos, el pueblo de Escocia, el pueblo de Irlanda, el pueblo de Inglaterra, todo eso sometido bajo una cabeza, el rey de Inglaterra. Eso es un reino. Ahora bien, el rey de Inglaterra no gobierna el mundo entero. Es un pueblo o pueblos específicos. Pero cuando ese término se aplica a Dios, no podemos limitarlo,
como ocurre en el caso de los reinos humanos. Porque el gobierno de Dios, su señorío, su soberanía, no tienen límites. La Biblia enfoca el reino de Dios desde dos perspectivas que se complementan entre sí. Por un lado, cuando nosotros escuchamos hablar del reino de Dios, tenemos que pensar en el dominio universal de Dios sobre todo lo creado. Muchas veces la Biblia habla del reino de Dios, refiriéndose al dominio universal de Dios sobre todo lo creado. Dios gobierna sobre los ángeles, buenos y malos. Dios gobierna sobre los astros. Dios gobierna sobre todo el ejército del cielo y de la tierra, gobierna sobre los hombres, gobierna sobre las bestias, gobierna las cosas inanimadas. Nada, absolutamente nada, escapa de su control y su soberanía. Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11, dice David: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Se le escapó algo a David? No, no se le escapó nada. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Pero ahora David va a resumir todo eso en una sola frase. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. No hay nada que quede fuera de ese gobierno universal de Dios. En el Salmo 103, versículo 19, David vuelve una vez más sobre este concepto. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Nabucodonosor es obligado a reconocer la soberanía universal de Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Y qué significa eso del reino de Dios? Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué significa el reino universal de Dios? Que ese Dios hace según su voluntad en los cielos y en la tierra. Repito, hermanos, nada escapa de su control. Sin embargo, debo adelantarme a decir que no es de ese reino del que habla Cristo en el Padre Nuestro. Ese reino universal de Dios opera a la perfección, y en cierto modo podemos decir que no es necesario que pidamos nada en cuanto a él. Ese reino no puede ser aumentado porque todo cuanto existe está bajo su dominio. Sin embargo, aunque todos, y hermano, estoy hablando aquí muchos conceptos y es necesario que los explique para que podamos entender luego las aplicaciones prácticas de todo esto. Aunque todos y todo está bajo la esfera de ese gobierno universal, no todos los ángeles ni todos los hombres se someten voluntariamente al señorío de Dios. Noten lo que estamos diciendo. Nada ni nadie está fuera de su gobierno, ni aun los demonios, ni aun los impíos, pero no todos se someten voluntariamente a ese control. La Biblia nos habla de una rebelión que comenzó primero en el cielo y que luego alcanzó la tierra. Satanás y sus huestes angelicales se rebelaron contra Dios.
tomaron la temeraria decisión de enfrentarse abiertamente contra su voluntad, de buscar primeramente la gloria de ellos y no la gloria de Dios. Y una vez esa rebelión quedó consumada, y aquí podemos decir entre paréntesis, y también condenada desde el principio al fracaso y a la destrucción, pero una vez esa rebelión quedó consumada, Satanás y sus huestes pusieron todo su empeño en hacer que el hombre se rebelara también, y le sugirieron abiertamente que se independizara de Dios, que tomara por su propio camino. ¿Y qué sucedió? Todos aquí conocemos la historia. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cedieron a la tentación, cayeron en pecado y de ese modo abrieron las puertas de par en par para que un nuevo reino se introdujera en el mundo. El reino del pecado y de las tinieblas. Un reino que de ninguna manera anula el reino de Dios, pero que se encuentra en constante y abierta oposición a él. Recuerden, hermanos, este reino no anula el reino de Dios. Estamos diciendo que hay un reino en medio nuestro que se opone abiertamente, que antagoniza abiertamente contra el reino de Dios. Un reino que se opone a todo lo santo. Un reino que proclamando libertad esclaviza al hombre y lo condena a la miseria. Sin embargo, desde el momento en que nuestros padres cayeron, Dios prometió enviar un Redentor que aplastaría por completo esa rebelión y que implantaría en el mundo un reino de justicia y santidad que nunca jamás sería destruido. Entonces, noten ahora, cuando la Biblia habla del reino de Dios, no se refiere únicamente a su dominio universal sobre todas las cosas, sino también al dominio especial y particular de Dios sobre ciertas personas por medio de su gracia y por medio de su Cristo. Tenemos el dominio universal de Dios por un lado, pero hay un reino que se ha introducido, un reino que es antagónico, donde sus súbditos no se someten voluntariamente a la soberanía de Dios. Dios entonces prometió enviar un Redentor que habría de implantar en el mundo un reino que gobernaría sobre ciertas personas en particular por medio de su gracia. Y es precisamente de ese reino que el Señor habla en la oración del Padre Nuestro. Ese reino de Cristo en el mundo ocupa un lugar central en las enseñanzas de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es evidente que el Señor no está hablando allí del gobierno universal de Dios sobre los astros, las estrellas y todas las cosas. Él está hablando de otro reino, el reino que Él vino a implantar. Dice Cristo, arrepentíos, ese reino se ha acercado. Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Ellos no querían que Cristo se fuera de sus contornos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. No importa qué es ahora el reino de Dios, sea una cosa o la otra, es evidente en ese texto que ese reino ocupa un lugar central en la vida, ministerio y enseñanza de Cristo. Dice Él, para predicar ese reino es que yo he sido enviado. Ahora noten, hermanos,
En estos dos textos hay un detalle de suprema importancia. Este reino de Cristo, del que habla el Señor en el Padre Nuestro, está ligado al arrepentimiento por un lado y al Evangelio por el otro. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14. Este reino está ligado al arrepentimiento por un lado y al Evangelio por el otro. En Marcos 1, 14 y 15 tenemos el texto paralelo de Mateo 4, 17, pero allí el evangelista le añade algo adicional que Mateo no recoge en su evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Ese es el detalle que Mateo nos recoge. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El hombre se ha rebelado contra Dios, ha desechado su voluntad, ha prostituido el propósito para el cual fue creado. Como enseña el Catecismo Menor, fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Pero ¿qué desea el hombre? El hombre desea glorificarse a sí mismo y pretende encontrar su felicidad lo más lejos posible de Dios. Mientras más lejos esté de Dios, él será más feliz. El hombre ha sido vilmente engañado. El hombre ha sido seducido. El hombre ha salido huyendo de su benefactor y se ha entregado gozosa y voluntariamente en las manos de su destructor. ¿A qué vino Cristo al mundo? Cristo vino a libertarnos de esa esclavitud y a invitarnos bondadosamente a que demos media vuelta en pos de Él. Eso es lo que significa arrepentimiento. Volverse del pecado a Dios. Volverse de la rebeldía a la obediencia. Como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. No podemos entrar en el reino de Cristo sin arrepentimiento. Es absurdo pensar una cosa sin la otra. El reino de Cristo entonces, hermanos, no es otra cosa que su gracia gobernando en el corazón de los hombres. ¿Qué es el reino de Cristo? Ese reino a través del cual el nombre de Dios será santificado. Es la gracia de Dios gobernando el corazón de los hombres. No se trata primariamente de algo externo, sino más bien de un reino que obra en el corazón. Cristo reina cuando el yo es destronado, cuando el pecado deja de ser soberano. Hermanos, yo sé que en esta mañana estamos tratando con un asunto muy teológico. Pero luego vamos a entender todas las cosas prácticas que se derivan de eso. Por eso decía al principio, el Señor tenía una capacidad demasiado grande de decir mucho en pocas palabras. Él solo dijo, venga a tu reino. Y tenemos aquí más de media hora tratando de explicar qué es lo que significa el reino. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo aquí? A los hermanos creyentes en Roma, a aquellos que habían muerto al pecado. Si ellos han muerto al pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado ha sido destronado. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y cómo puede decir el apóstol Pablo con tanta convicción? El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios gobernando el corazón. Ese es el reino de Cristo. Ya no es el pecado, es la gracia. En palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y el cual se entregó a sí mismo por mí. He ahí la evidencia
de que Cristo reina. Pablo dice, ya no vivo yo. El yo ha sido destronado. Ese es el reino de Cristo sobre el corazón. Se trata de algo interno, de algo espiritual. ¿Recuerdan ustedes cuando Pilato llamó a Cristo para interrogarlo? Y comenzó a hablarle acerca de que si él era rey o no era rey. Me imagino a Pilato pensando, pero ¿cómo es posible que un hombre como tú estés pretendiendo tener ascendencia real? Y Cristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿De qué reino está hablando Cristo? De ese reino que no es de este mundo. Y luego le dice Pilato, mi reino no es de aquí. El reino de Cristo es la gracia gobernando el corazón. En Romanos capítulo 14, versículo 17 dice el apóstol Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en el corazón. Para que haya justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, el pecado tiene que ser destronado. No puede haber justicia mezclada con pecado. No puede haber gozo mezclado con el pecado, porque el pecado es fuente de destrucción. El pecado es un engaño. Para que haya justicia, paz y gozo, el pecado tiene que ser destronado y la gracia tiene que ser entronizada. Dice Pablo hablando a Tito en el capítulo 2, versículo 11 y 2. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A aquellos en quienes la gracia de Dios ha obrado, la gracia de Dios les ha enseñado a huir de la impiedad y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fue por eso que el Señor dijo a Nicodemo en aquella ocasión cuando este fariseo, con toda su decencia, su religiosidad y su moral, fue a decirle, oh Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dijo Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es de ese reino que Cristo habla en el Padre Nuestro. Pero hay algo más. Ese reino particular y especial de Dios sobre ciertas personas, que ahora está escondido en el corazón de cada creyente, ese reino tendrá también una manifestación externa en el mundo cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Por eso es que los teólogos acostumbran a hablar del ya y el todavía no del reino. El ya y el todavía no del reino. Si alguien nos pregunta, ¿estamos en el reino? Nuestra respuesta será, por supuesto que sí. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, debemos dar gracia con gozo al Dios y Padre que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya estamos en el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos no será, es el reino de los cielos. Pero si alguien nos pregunta, ¿y no están ustedes esperando la venida del reino? Le diremos también que sí. El ya y el todavía no del reino. Aún aguarda en el futuro su implantación, ese reino de gloria que será manifiesto en el mundo entero. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. ¿Qué dice Pablo en Colosenses?
Cristo nos trasladó, o el Padre nos trasladó, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino. Sin embargo, en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, Cristo nos dice que cuando Él venga en su gloria y los santos ángeles con Él, Él se sentará en su trono de gloria, separará las ovejas de los cabritos, versículo 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es evidente que los santos no disfrutan aún de ese reino. Él está diciendo, venid y hereden ahora. Primera a los Corintios capítulo 15. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que en ese aspecto del reino no se puede estar en un cuerpo corruptible. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. De paso, esto rebate por completo el milenio de los dispensacionalistas, donde vamos a estar aquí, gentes en cuerpos naturales y gentes en cuerpos glorificados. De ninguna manera, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cómo entonces podremos nosotros heredar ese reino? Versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces heredaremos el reino. Resumiendo entonces, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora. Ese reloj sí que está difícil hoy. Pero resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, hemos visto que la frase el reino de Dios se refiere por un lado al dominio universal de Dios sobre todo lo creado, pero que no es de eso que Cristo habla en el Padre Nuestro, sino más bien del dominio de la gracia en su pueblo y del dominio que será instaurado en el mundo cuando Cristo vuelva, cuando los santos reinarán con Él por siempre. Habiendo establecido la naturaleza de ese reino, veamos ahora en segundo lugar la petición por la venida del reino. El Señor nos dice en su palabra, en el Padre Nuestro, que debemos orar porque su reino venga. ¿Y eso qué significa? ¿Es acaso una petición que se circunscribe únicamente a la segunda venida de Cristo en gloria y a ese reino que viene con Él? Algunos piensan que esta petición del Padre Nuestro enfoca únicamente la segunda venida de Cristo en gloria y nada más. Pero ya hemos visto que la frase el reino de Dios apunta también hacia una realidad presente, al dominio de la gracia en el corazón. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. ¿Qué significa venga tu reino? A muchos judíos del tiempo de Cristo le pasó lo que les pasa a muchos dispensacionalistas hoy, que solo ven el reino en su aspecto terrenal y material. Dice aquí en el versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ellos están pensando, estos fariseos y muchos judíos de ese tiempo, en ese reino terrenal,
cuando Israel estará a la cabeza de todas las naciones del mundo. Señor, ¿cuándo vendrá ese reino? Y Cristo dice, pero ustedes están muy perdidos. Ese reino ya está aquí. Ese reino ya está aquí. Cristo corrige esa visión distorsionada de la naturaleza del reino de Dios. El reino de Dios, dice Cristo, no llegará en su primera etapa envuelto en toda esa pompa que los hombres usan. No vendrá precedido de una marcha de soldados que entrará por la ciudad vestidos con glamorosos uniformes y tocando trompetas para anunciar que el gran rey ha llegado. El reino, dice Cristo, vendrá sin advertencia. Es evidente que el Señor no está hablando allí de su venida en gloria, porque ese sí vendrá con advertencia. Todo el mundo lo verá. Todo ojo le verá. Pero Él dice, ese reino vendrá sin advertencia. Nadie dirá, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y esa frase puede ser traducida también, el reino de Dios está dentro de vosotros. Se trata de un reino interior, donde quiera que Dios es reconocido y honrado como rey, donde quiera que Satanás haya sido destronado, allí está el reino de Dios. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Es decir, el rey del reino. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si es por el Espíritu de Dios que yo estoy actuando y Satanás está siendo destronado en el corazón de ciertas personas, el reino de Dios ya llegó. Por supuesto que estamos esperando el día en que eso será una realidad universal, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, pero no podemos limitar la venida del reino de Dios a ese evento en particular. ¿Qué significa entonces pedir por la venida del reino de Dios? Significa primariamente pedir porque el gobierno de Dios sobre los hombres se expanda cada vez más y más en el mundo, comenzando por nuestras propias vidas, pero alcanzando también a todos los demás. Es pedir que el reino de Satanás y del pecado continúe siendo derrotado y que más y más de sus cautivos puedan encontrar su libertad. Como bien señala el Dr. Martin Lloyd-Jones, nuestra petición pues equivale a esto. Deberíamos tener un anhelo y deseo grandes de que el reino de Dios y de Cristo entre en los corazones de los hombres. Debería ser nuestro deseo que este reino se ahonde en nuestro propio corazón. Deberíamos estar ansiosos de ver que este reino se extienda en la vida y corazón de otros hombres y mujeres. Por esto, cuando oramos venga tu reino, pedimos el éxito del Evangelio, su predominio y poder, pedimos la conversión de hombres y mujeres, pedimos que el reino de Dios llegue hoy a América, Europa, Australia, a todas partes. Venga tu reino es una oración misionera que lo abarca todo. ¿Y por qué tenemos tal interés en que el gobierno de Dios se extiende en el mundo de ese modo? Porque deseamos intensamente que su nombre sea santificado. Hermanos, no debemos tener otra motivación que no sea esa. Debemos desear que el nombre de Dios sea santificado. Deseamos que nuestros familiares se conviertan.
porque no deseamos su destrucción. Yo estoy seguro que muchas esposas aquí casados con esposos inconversos, o esposos creyentes casados con esposas inconversas, desean que sus esposas o esposos se conviertan para tener un buen matrimonio, para tener un hogar cristiano. Y eso está bien. Pero nuestro interés primordial ha de ser que el nombre de Dios sea santificado. No es nuestro único interés, pero debe ser nuestro interés primario. Otro comentarista, el Dr. John Brown, dice lo siguiente: venga tu reino es orar porque nosotros mismos seamos hechos sujetos leales a Dios. Eso es orar, venga tu reino. Es orar porque podamos ser hechos amantes, fieles y obedientes a cabalidad. Es orar que este pueda ser el caso de todos aquellos que nos rodean. Es orar que la palabra del reino sea predicada en todas las naciones. Es orar que las iglesias cristianas sean establecidas en cada región de nuestra tierra. Es orar que los hombres puedan ser bendecidos en Cristo Jesús y que todas las naciones le llamen a Él bendito. Es orar que los reinos del mundo vengan a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Que todo poder opositor sea abatido y que Dios sea el todo en todos. Eso es pedir, venga tu reino. Pedir por la venida del reino, hermanos, es pedir primariamente por nosotros mismos, seamos cristianos o no. Cuando un inconverso es convencido de pecado y acude a Dios clamando por misericordia, pidiendo perdón por su maldad, suplicando a Dios que lo vista de la justicia de Cristo, lo que este hombre, lo que esta mujer está pidiendo no es otra cosa, que el reino de Dios venga sobre él o sobre ella. Lo que este pecador está pidiendo es por el reino de la gracia sobre su corazón. O por decirlo en un lenguaje más gráfico, este individuo ha depuesto las armas y ha claudicado, se ha rendido y ahora está pidiendo a Dios que entre en la ciudadela de su corazón con todo su ejército, con toda su gracia, para que Dios tome el control. Este hombre se ha dado cuenta de lo tonto que ha sido al permanecer en pie de guerra contra su benefactor. Por primera vez en su vida se ha dado cuenta de su insensatez y ahora está clamando a Dios porque su reino venga sobre él. Ahora, él no está pidiendo por los beneficios del reino, sin el reino. Él está pidiendo por el reino mismo. Yo estoy seguro que muchas personas en Haití estaban deseando que llegaran los norteamericanos con sus beneficios, pero no desean el predominio norteamericano sobre ellos. No digo todos, digo que seguramente muchos estaban esperando el beneficio de Norteamérica, pero sin el predominio de Norteamérica. ¿Y saben que hay mucha gente que hace lo mismo? Ellos desean los beneficios del reino, pero sin el reino. Los beneficios del reino de Dios, pero siempre y cuando no interfieran con el dominio de mi vida. Pero Cristo dice aquí, oren diciendo, venga tu reino, que tu dominio, oh Dios soberano, venga sobre mí, que tu gracia gobierne mis pasiones. Depongo las armas, oh Dios, ya no continuaré guerreando contra ti. Y yo te pregunto, amigo mío, ¿alguna vez tú has orado de ese modo? Yo no te pregunto si alguna vez has pronunciado esas palabras, pero ¿alguna vez has ido a Dios con esa actitud? ¿Con la actitud del hijo pródigo de la parábola? Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Merezco el castigo más severo por haberme apartado de ti? ¿Por haberme creído capaz de gobernar mi vida yo solo? Recíbeme, oh Padre, aunque no merezco siquiera ser admitido como uno de tus criados. Venga tu reino. Me rindo, Dios.
Me rindo. Reconozco que he sido un necio. Mi amigo, el que no ha pasado por esa dolorosa y al mismo tiempo libertadora experiencia, aún continúa atado por las cadenas de su propio yo y es un extranjero y lo que es peor, es un enemigo activo del reino de Dios. Y yo no sé qué tan moral pueda ser, qué tan religioso pueda ser. Usted es un enemigo del reino de Dios. ¿Y sabes lo que sucederá algún día si continúas en esa actitud? Que el rey volverá a reclamar lo que es suyo. Y entonces sufrirás eternamente las consecuencias de tu mala decisión. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 19. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Saben qué sucedió? El rey volvió. Y dice en el versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Mi amigo, ¿quiénes son los enemigos de Cristo? Él los define aquí. A aquellos mis enemigos, es decir, los que no querían que yo reinase sobre ellos. ¿Qué hará Cristo? Los decapitará algún día. Pero hay algo más, y ya no lo voy a ampliar. Solo lo mencionaré por cuanto el tiempo se me ha ido. Pero es importante señalar al menos que los cristianos también deben pedir porque el reino de Cristo continúe creciendo y desarrollándose en su propio corazón. Todavía hay en nosotros mucho pecado que mortificar, muchas corrupciones que combatir, muchas virtudes que desarrollar, y por lo tanto debemos pedir, Señor, que el reino de tu gracia en mi corazón sea cada vez más evidente. Concédeme el que pueda crecer cada vez más en conocimiento, en amor, en odio por el pecado, para que de ese modo tu nombre pueda ser santificado en mí. El cristiano también ora porque ese reino sea cada vez más evidente en otros, que los incrédulos entren en él y que los demás creyentes continúen siendo cada vez más obedientes dentro de él. Pero no solo eso, pedir por la venida del reino de Dios es también orar por la total erradicación de la injusticia, del mal y del pecado. Y todo eso ocurrirá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva e implante su reino eterno de justicia. Es pedir, porque llegue ese momento en que veremos a nuestro Salvador cara a cara. Es pedir cuando Cristo traiga consigo nuestro bendito descanso en su segunda venida. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo al apóstol Juan, ciertamente vengo en breve? ¿Qué dijo Juan? Amén, sí, ven Señor Jesús. Eso es pedir por la venida del reino de Dios. Hermanos, esas 3 palabras encierran mucho más de lo que yo soy capaz de expresar en una hora. La semana próxima volveremos sobre este asunto. Pero por ahora, que cada cual se pregunte si realmente este tema del reino ocupa un lugar preponderante en su corazón. Y para las personas que nos visitan, y ya con esto concluyo, quisiera citar las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La idea es que solo entran en él aquellos que lo hacen con determinación y fortaleza. Y mi amigo, yo sé que hace mucho calor,
Pero yo no quiero terminar sin decirte que no deseches la invitación que Dios pone en esta mañana delante de ti, porque nadie puede asegurarte que la invitación será puesta de nuevo. ¿Eres tú quien debes esforzarte a entrar en el reino? Aunque sabemos que solo Dios puede darte entrada en él. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que nadie que pida ser admitido en el reino será echado fuera. Mi amigo, pide a Dios que tenga misericordia de ti. Y por amor a tu propia alma, deja ya de guerrear contra Dios. No sea que algún día se cierren las puertas para ti. Y ya no haya más oportunidad, ni haya más invitación. Que el Señor nos ayude a todos, en el lugar donde estemos y en la circunstancia en que estemos. Pedir de todo corazón y con sinceridad, Señor, venga tu reino sobre mí. Vamos a orar. Rey de reyes y Señor de señores, el único soberano, inmortal, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Oh Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero nosotros ahora te suplicamos a ti, que tu gracia obre poderosamente en nuestro corazón y subyugue todas esas pasiones y todos esos deseos que se levantan contra ti. Señor, que tu reino venga sobre nosotros con poder, para que nosotros podamos hacer tu voluntad y para que nosotros podamos santificar tu nombre en nuestra vida. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.